relación laboral, bajo algunas circunstancias, se puede presentar una suspensión, rescisión o terminación de las relaciones de trabajo y la Ley Federal del Trabajo contempla dentro de su articulado las causas que son justificadas para que esto se dé. Durante la relación laboral entre un empleado y su patrón puede haber una suspensión de dicha relación, por ejemplo, una inasistencia, una incapacidad, etc. Sin embargo, la interrupción es temporal y el empleado regresará a desempeñar sus actividades habituales y la relación laboral continuará. Esta suspensión de la relación laboral puede ser sin responsabilidad para las dos partes, es decir, patrón y empleado, o solo para una parte, patrón. Para ello es importante identificar los efectos que la suspensión laboral tiene en las relaciones de trabajo. La suspensión laboral simplemente es la interrupción temporal de la relación laboral entre el patrón y el subordinado. La parte causante de la interrupción puede ser responsable o no, dependiendo si la causa está justificada ante la ley o no. La suspensión del contrato de trabajo supone la interrupción temporal de la prestación laboral, sin que por ello se extinga el contrato entre la empresa y el trabajador. Conlleva el cese temporal de las principales obligaciones de las partes, trabajar y remunerar el trabajo. La rescisión del trabajo es la terminación de las relaciones de trabajo a petición de uno de los sujetos que intervienen en el vínculo laboral, cuando una de las partes incumple con sus obligaciones. El patrón que rescinda la relación de trabajo debe comprobar en el juicio laboral correspondiente a la causa del despido. Rescisión es la terminación de las relaciones de trabajo a petición de uno de los sujetos que intervienen en el vínculo laboral, cuando una de las partes incumple con sus obligaciones. El patrón que rescinda la relación de trabajo debe comprobar en el juicio laboral correspondiente la causal de despido. Se entiende principalmente con respecto a los contratos, negocios o actos jurídicos que están afectados de la nulidad relativa, de la cual en la mayoría de las legislaciones anglosajonas solo le es permitida intentarla a la persona en cuyo favor se ha establecido, a menos que sea ésta la que reporta un provecho o enriquecimiento. En consecuencia, la rescisión no se encuentra establecida en el interés de la moral y de la ley. No protege los superiores intereses de la colectividad, sino de las ciertas y determinadas personas en cuyo beneficio el legislador la establece. Terminación de las relaciones laborales. La terminación es un concepto jurídico de carácter laboral que tiene como función disolver las relaciones de trabajo y puede solicitarse por mutuo consentimiento o por resultado de un hecho que haga imposible continuar con las actividades laborales. Consecuencias de la terminación. La consecuencia directa de la terminación es poner fin a la relación de trabajo, por lo que desaparece la relación de subordinación y las obligaciones derivadas de la relación laboral. La ley señala que la terminación unilateral promovida por el patrón, cuando no es capaz de comprobar las causas que la generan, se equipará a un despido justificado, por lo que el trabajador tiene el derecho a que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o bien que se le indemnice por el importe de 3 meses y se le paguen los salarios caídos. Causales de una suspensión de relación laboral. 1. Enfermedad contagiosa del trabajador. Se suspende de manera temporal mientras el trabajador dure incapacitado, siempre y cuando le avisa a su patrón de manera oportuna y presente su incapacidad médica expedida por el IMSS. 2. Incapacidad temporal que no constituya un riesgo de trabajo. Incapacidad derivada de un accidente fuera de su trabajo que le impida trabajar y debe dar aviso y presentar su incapacidad expedida por el IMSS. 3. Prisión preventiva del trabajador, mientras no se dicte definitiva y el trabajador avise oportunamente a su patrón. 4. Arresto del trabajador. Mientras no se dicte una sentencia, se le debe de avisar al patrón. 5. Puestos de presentación popular. Significa que si es votado para ocupar un puesto político, este no perderá su puesto de planta dentro de la empresa. Una vez concluido el mandato, deberá de presentarse a trabajar. 6. Licencias sindicales. Representa una baja temporal sin perder su calidad de trabajador ni sus derechos. Permiso sin goce de sueldo. 7. Incapacidad amparada por el IMSS. En cualquier incapacidad amparada por el IMSS, por ejemplo la gravidez, no causa baja como trabajador. 8. Alerta nacional.
siempre y cuando el aviso de una autoridad civil, como Protección Civil, sea notificado de preferencia al patrón. Causales de la rescisión sin responsabilidad para el trabajador. 1. Engañar al trabajador al patrón. Mentirle al patrón sobre las recomendaciones o las aptitudes para obtener el puesto. 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez, actos de violencia, amigos. Sucede cuando el trabajador realiza actos groseros, faltas de respeto o intimidaciones a alguno de sus compañeros. 3. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales. Ocurre cuando el trabajador daña maquinaria intencionalmente realizando sus labores diarias. 4. Comprometer al trabajador la seguridad del establecimiento. Esto pasa cuando el trabajador no mide sus acciones en el trabajo y genera algún incidente que los ponga en riesgo. 5. Concurrir el trabajador en estado de embriaguez o drogado. Es cuando el trabajador asiste a laborar en un estado inconveniente por sustancias nocivas a la salud. 6. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento. Puede presentarse por medio de algún robo, soborno por parte del trabajador. 7. Revelar secretos industriales o difundir información confidencial. Esto sucede cuando el trabajador platica con personas externas información privada de la empresa. 8. Acumular más de 3 faltas injustificadas en un lapso de 30 días. El trabajador no se presenta a laborar y no presenta documentación que justifique su ausencia. 9. Desobedecer al patrón sin causa justificada para ello. No atacar las órdenes de sus superiores. 10. Negarse a adoptar medidas preventivas de seguridad, que por cuestiones de labores necesites traer equipo de seguridad y te niegues a aportarlo. 11. Sentencia ejecutoria en contra del trabajador. Es cuando le dictan sentencia al trabajador y el patrón lo da de baja. Causales de la terminación de las relaciones laborales. 1. Mutuo consentimiento de las partes. Es cuando el trabajador y el patrón están en común acuerdo con la terminación de la relación obrero-patronal. 2. Muerte del trabajador. Es cuando el trabajador sufre algún accidente o sufre muerte natural. 3. Terminación de la obra que dio origen al contrato. Surge cuando el trabajador es contratado únicamente por obra determinada y la misma llega a su término. 4. Incapacidad física o mental del trabajador. Cuando el IMSS emite una incapacidad parcial o permanente total al trabajador. Engañar el patrón al trabajador. Con certificados falsos o referencias que atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades que no tenga. Incurrir el patrón en malos tratos en contra del trabajador, cónyuge o hijos. Incurrir en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento. Ocasionar prejuicios sin dolo pero con una negligencia que sea única causa de prejuicio. Reducir el salario del trabajador. Se advierte que es causa de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Reducir el patrón el salario es innecesario que el trabajador demuestre que efectuó las gestiones para obtener el pago correcto, porque basta con que acredite la existencia de la reducción. No recibir el salario en el lugar y fecha convenidos o acostumbrados. La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 51, fracción 5, establece claramente como obligación a cargo del patrón el pagar a los trabajadores los salarios correspondientes en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados sin que se exija excepción alguna de dicha regla para tener el pago del mismo. Exigencia de un peligro grave que exponga la seguridad del trabajador. Es negarse a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicativos para evitar accidentes o enfermedades. Comprometer el patrón por imprudencia de la seguridad de sus trabajadores. Comprometer la seguridad del establecimiento por imprudencia o descuido inexcusable, es decir, cometer actos inmorables en el estacionamiento o lugar del trabajo. Artículos de la Ley Federal del Trabajo de suspensión, rescisión y terminación. Artículo 42. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables
que impliquen la suspensión de las labores se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción 4 de esta ley. Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos. En los casos de las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades. Tratándose de las fracciones 3 y 4, desde el momento en el que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto, si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se le siga un proceso por delitos internacionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo. En los casos de las fracciones 5 y 6, desde la fecha en que deban protestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de 6 años. En el caso de la fracción 7, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de 2 meses. En el caso de la fracción 8, desde la fecha de conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. Artículo 44. Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción 3 de la Constitución, el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Artículo 45. El trabajador deberá regresar a su trabajo. ¿Cuándo deben reincorporarse a su puesto de trabajo el trabajador al cesar la suspensión? Al día hábil siguiente. Enfermedad no profesional. Enfermedad profesional. Descanso pre- y postnatal. El conflicto colectivo declarado de conformidad con esta ley. Casos fortuitos o de fuerza mayor. Dentro de los 5 días hábiles siguientes. Servicio militar no obligatorio. Detención preventiva. De acuerdo al pautado, la licencia. Derivado de lo anterior, es importante mencionar que cualquier empresa que se constituya o que se establezca en México y que pretenda terminar la relación laboral con algún trabajador, sea mexicano o extranjero, tome en consideración lo que al respecto establece la Ley Federal del Trabajo, con objeto de evitarse problemas futuros y ser condenada al pago de cantidades que puedan alcanzar montos importantes. En resumen, la Ley Federal del Trabajo protege por igual los derechos de los trabajadores mexicanos que de los trabajadores extranjeros. La Ley Federal del Trabajo puede condenar a las empresas o empleadores al pago de fuertes sumas de dinero si la terminación o rescisión de una relación laboral no se hace adecuadamente y conforme al derecho. Y las empresas o empleadores deberán recibir asesoría adecuada en relación a la forma de contratar y determinar las relaciones laborales con sus trabajadores. Antes de la realización de cualquier acto, incluso antes de notificar en forma escrita u oral la contratación al trabajador o la rescisión o terminación de su relación laboral, con el objeto de evitar el tener que pagar fuertes cantidades de dinero por el mal manejo en la contratación y o terminación de la relación laboral con sus empleados.